La caída del rey David. Adulterio, asesinato y misericordia. El pecado del rey David con Betsabé es uno de los relatos más intensos y aleccionadores de la Biblia. Nos muestra cómo incluso los más grandes líderes pueden caer en el error y las devastadoras consecuencias que pueden seguir. En este video exploraremos detalladamente cómo el deseo y la desobediencia llevaron a David a cometer adulterio y asesinato, y cómo este pecado afectó profundamente su vida y su reinado. Acompáñenme a desentrañar esta historia oculta y a reflexionar sobre sus lecciones para nuestra propia vida. Vamos a dar un breve recorrido para conocer de principio a fin su historia como ungido, y también resaltaremos el propósito de que cometiese el pecado que traería consecuencias terribles y detrás de eso un nuevo rey. David nació en Belén, siendo el hijo menor de Isaí de la tribu de Judá. Desde joven, David fue pastor, cuidando de los rebaños de su familia. En esta etapa, muestra una gran valentía al proteger sus ovejas de leones y osos, lo que luego se reflejaría en sus habilidades como guerrero. Su vida cambia drásticamente cuando el profeta Samuel, siguiendo las órdenes de Dios, lo unge secretamente como el futuro rey de Israel. Sucediendo al desobediente Saúl, lo podemos ver en 1 de Samuel 16 del 1 al 13. Uno de los episodios más famosos de la vida de David es su enfrentamiento contra Goliat, un gigante filisteo que desafía al ejército de Israel. Armado solo con una honda y 5 piedras, David derrota a Goliat con un solo golpe en la frente, demostrando que su fe en Dios era su arma más poderosa. Después de derrotar a Goliat, David se convierte en un héroe nacional. Sin embargo, esto provoca los celos de Saúl, quien intenta matar a David en varias ocasiones. A pesar de ser perseguido, David muestra lealtad y respeto hacia Saúl, incluso teniendo oportunidades para matarlo, pero decide no hacerlo por respeto al ungido de Dios. Tras la muerte de Saúl y su hijo Jonatán en batalla, David es ungido rey de Judá en Hebrón. 7 años después, tras la muerte del hijo de Saúl, Isboset, David se convierte en el rey de todo Israel. Alcanzó tanto éxito y obtuvo gran fama como guerrero y conquistador de Jerusalén. La hace su capital y lleva allí el Arca de la Alianza, centralizando la religión y la política del reino. Bajo su liderazgo, Israel se expande territorialmente y vive un periodo de prosperidad. Debido a su notable éxito, ya no necesitaba ir a las batallas, sino que confiaba plenamente en el general de guerra llamado Joab, por lo que David tenía tiempo libre para pasear por su palacio. Y aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención. Betsabé era hija de Eliam, uno de los guerreros más valientes del rey David. Sin embargo, ella ya estaba casada con Urías, un soldado leal del ejército. La Biblia menciona en 2 de Samuel, capítulo 11, y nos detalla que todo comenzó en una época en la que los reyes acostumbraban a ir a la guerra. Sin embargo, el rey David se quedó en Jerusalén mientras sus hombres, bajo el liderazgo de Joab, sitiaban la ciudad de Rabá. Una tarde, David se levantó de su cama y paseando por la azotea del palacio, vio a una mujer bañándose. La mujer era extremadamente hermosa y él se quedó cautivado por su belleza. David mandó a preguntar sobre la identidad de la mujer y le informaron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. A pesar de saber que estaba casada, David envió mensajeros para que la trajeran al palacio. Una vez allí, se acostó con ella. Después del encuentro, la mujer regresó a su casa. Al tiempo, Betsabé envió un mensaje al rey para informarle que estaba embarazada. En un intento desesperado por ocultar su pecado, David ordenó a Joab que enviara a Urías de vuelta a Jerusalén. El rey intentó hacer que Urías fuera a su casa y se acostara con su esposa, para que el embarazo pareciera ser de él. Sin embargo, Urías, siendo un hombre honorable y leal a sus compañeros de armas, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Durmió en la puerta del palacio junto a los otros siervos de David. Viendo que su plan había fracasado, David ideó una estrategia aún más siniestra. Escribió una carta a Joab, instruyéndolo a colocar a Urías en la línea de batalla más feroz, y luego retirarse para que Urías muriera. Lo más trágico es que David hizo llevar la carta a Urías, sin que éste supiera que llevaba su propia sentencia de muerte. Joab cumplió las órdenes, y Urías murió en el campo de batalla. Tras la muerte de Urías,
Betsabé hizo duelo por su marido. Una vez pasado el luto, David la tomó por esposa, llegó a amarla más que a sus otras mujeres, y ella le dio un hijo y le prometió que este sería el nuevo rey. David creyó que había podido evadir su pecado, pero el asunto no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. El profeta Natán fue enviado a David para confrontarlo con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Al escuchar la historia, David se llenó de ira contra el hombre rico y declaró que merecía la muerte. Fue entonces cuando Natán le reveló que ese hombre era él. Natán le informó que, debido a su pecado, la espada nunca se apartaría de su casa y que el hijo que Betsabé había concebido moriría. David reconoció su pecado y se arrepintió sinceramente, pero aún así, la sentencia divina se cumplió. El hijo que Betsabé había dado a luz cayó gravemente enfermo. David ayunó y oró fervientemente por la vida del niño, pero después de 7 días, el niño murió. Los siervos de David temían darle la noticia, pero David, al darse cuenta de lo sucedido, se levantó, se lavó, cambió sus ropas y adoró a Dios, y aceptó su castigo. Luego consoló a Betsabé y al poco tiempo tuvieron otro hijo, a quien llamaron Salomón, y que sería amado por Dios y eventualmente se convertiría en uno de los reyes más sabios de Israel. La historia de David y Betsabé es un recordatorio poderoso de las consecuencias del pecado y la importancia del arrepentimiento. A pesar de su grave error, David mostró un corazón arrepentido y buscó la misericordia de Dios. Esta narrativa también subraya la justicia y la misericordia de Dios, y cómo Él puede traer redención y propósito incluso a través de nuestras fallas. A pesar de sus fallos, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Su reinado es visto como una época dorada, y se le atribuye la autoría de muchos salmos, que expresan una profunda fe y una amplia gama de emociones humanas. David prepara el camino para su hijo Salomón, quien construirá el templo en Jerusalén. La promesa de Dios a David de que su descendencia siempre gobernaría Israel se cumple espiritualmente en Jesús, quien es llamado Hijo de David en el Nuevo Testamento. La historia de David es un testimonio de cómo Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Su vida nos enseña sobre la importancia de la fe, el arrepentimiento y la búsqueda de Dios en medio de nuestras luchas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida del rey David. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para más contenido bíblico. Hasta la próxima.